Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarles, verles y así conocer este lugar, esta ciudad y compartir con cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Escuchábamos al señor Miguel Bermúdez Marín, nuestro amigo y nuestro hermano, hablándonos de nuestro tiempo, siendo un tiempo paralelo al tiempo de Noé, al tiempo también del Señor Jesucristo, en donde se cumplieron las Escrituras, las profecías bíblicas, las cosas que fueron habladas por Dios a través de sus profetas. Y cuando se materializaron esas cosas, las personas estaban llamadas a enfrentarse a la realidad de la Escritura. Pero no toda persona se ha enfrentado a la realidad de la Escritura. Por eso dijo Jesús en una ocasión, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron que tenían las ciencias, las artes, conocían de política, de economía, conocían de todas estas cosas que la raza humana conoce. Y estaban bien adelantados, pero les faltó conocer lo más importante y enfrentarse a esa realidad. Les faltó conocer el programa divino, el programa de Dios para aquel momento. Les faltó conocer al hombre que Dios tenía para ese tiempo, para darle a conocer a la raza humana lo que Dios estaba llevando a cabo para aquella generación y el juicio que vendría para aquella generación. Al no conocer a ese profeta como el enviado de Dios para darle a conocer a la raza humana el programa divino para aquel tiempo, pereció cuando vino el diluvio, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la escena terrenal, en medio del pueblo hebreo, el Señor Jesucristo le dijo a la gente de aquel tiempo que se enfrentaran a la realidad escritural, a la realidad bíblica, a la realidad de la Escritura, y les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les llamó a ellos a que se enfrentaran a la realidad de la Escritura,
porque la realidad de la Escritura estaba en medio de ellos hecha carne, las promesas mesiánicas, y ellos le estaban diciendo el cumplimiento de esas promesas mesiánicas, que eran cosas del diablo, que eran Belcebú, que tenía demonios, que echaba fuera a los demonios por el dedo de Belcebú, que era samaritano, que era un hombre comelón y bebedor de vino, y que sus amistades eran publicanos, eran pecadores, y así por el estilo. Pero Jesús de Nazaret era nada menos que la Escritura convertida en realidad, en carne humana, en medio de ellos, y ellos tenían que enfrentarse a esa realidad. Él les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La cosa era tan seria ante la presencia de Dios, era tan seria ante la presencia del Señor Jesucristo, que era cosa de vida o muerte. Había una necesidad, la necesidad de reconocer lo que estaba aconteciendo conforme a la Escritura, conforme a las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Y todo estaba aconteciendo en una forma sencilla, porque Dios es un Dios grande, pero cuando cumple su promesa, la cumple en forma sencilla, para que la gente sencillas entiendan lo que Él está haciendo. Era necesario en aquel tiempo enfrentarse a la realidad de la Escritura, de las promesas divinas para aquel tiempo. Era un asunto entre la vida y la muerte, un asunto de vida o muerte. Jesús sabía que era así. Jesús dijo: las obras que yo hago, yo no las hago de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Me conviene hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Muchas personas pensaban que lo que él estaba llevando a cabo era un asunto humano y un asunto de un hombre que estaba fuera de sí. Pero él estaba llevando a cabo la obra del que lo envió, la obra del Padre, y la obra del Padre era cumplir lo que Él había prometido para aquel tiempo y para aquel pueblo. Cumplir las promesas mesiánicas de la primera venida del Hijo del Hombre en el oriente, como el relámpago resplandeciendo en su primera venida. Pero ellos no lo comprendieron así. A los suyos vino, y los suyos no le comprendieron. Esa fue la triste realidad, que vino a los suyos, vino el cumplimiento de la primera venida del Mesías, y no comprendieron que era la primera venida del Mesías cuando Jesús estaba en medio de ellos. Más bien pidieron su muerte, y muerte de cruz. Y cuando le quisieron colocar el título, el Rey de los Judíos, ellos decían: no, no le coloques eso. Él es el que dice
que es el rey de los judíos, pero nosotros no creemos eso. Pero era el rey de los hebreos, el rey de Israel en simplicidad, el rey de Israel conforme a la Escritura. En nuestro tiempo, reconociendo que estamos viviendo el fin del tiempo, tenemos que reconocer lo que Jesús y todos los demás profetas hablaron para nuestro tiempo. El Señor Jesucristo, siendo profeta y el más grande de todos los profetas, porque es el Verbo, y el Verbo es Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Pablo decía: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La visita más grande, el hombre más grande, más importante de esta tierra y del universo completo, estaba en la tierra, cumpliendo la Escritura. Él cumplió la Escritura para aquel tiempo y dijo, profetizó en sus parábolas, en sus sermones proféticos, las cosas que acontecerían en el fin del mundo, en el fin del siglo. En la parábola del trigo y de la cizaña, Él ahí mostró cómo sería en el fin del siglo. Él dijo que se recogería el trigo, que son los hijos de Dios, y Él dijo que enviaría a sus ángeles para recoger el trigo, porque esa será la obra que Dios estará haciendo en el fin del siglo. La obra que todo ser humano tendrá que reconocer enfrentándose a esa realidad bíblica, porque será un asunto entre la vida y la muerte. O será recogida la persona como trigo, como hijo de Dios, o será como la cizaña para ser echada en el fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dijo Jesús que acontecerá, que acontecería en el fin del tiempo. Y ampliando más esto del fin del tiempo, Jesús dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Esa es la realidad escritural, la realidad de la Escritura, la realidad bíblica para el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos. Y yo les llamo a cada uno de ustedes a enfrentarse a la realidad de la Escritura, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que hablan de este tiempo, como hablaron del tiempo del Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de las cosas que estarán aconteciendo. Ellas son las que dicen lo que Dios estará llevando a cabo en el tiempo final para llamar y recoger a todos los hijos de Dios. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Cualquier persona podrá decir: yo no creo eso. No es para incrédulos. Es para los hijos de Dios, para los escogidos que creen lo que dice la Escritura y lo están esperando y lo reciben con sus brazos abiertos de todo corazón. Y cuando eso surge,
en la escena terrenal entre los seres humanos y se identifica con la Escritura, porque la Escritura es la que da testimonio de lo que Dios llevará a cabo en este tiempo. Como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice la Escritura. La Escritura estará en pleno cumplimiento en medio de la raza humana, en la venida del Hijo del Hombre, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, porque ya resplandeció en el oriente, en la tierra de Israel. Y la segunda venida del Hijo del Hombre resplandece en el occidente, que es la tierra de América, a la cual nosotros pertenecemos. Es un privilegio vivir en el continente americano, porque es el continente que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, como resplandeció en el oriente la tierra de Israel. Es el continente que tiene la promesa de recibir a los ángeles del Señor con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Esa es la realidad de la Escritura para este tiempo final, a la cual usted y yo estamos llamados a enfrentarnos. Tenemos que estar en este tiempo enfrentando la realidad de la Escritura, la única verdadera realidad de vida eterna. No hay otra realidad de vida eterna sino la realidad de la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para recoger con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Fuera de esta realidad bíblica no hay vida eterna, no hay promesas de salvación. Por eso dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la realidad de la Escritura para este tiempo final, para todos los hijos de Dios. No habrá resurrección de los muertos, ni transformación de los vivos, sin la trompeta final, sin la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Los llama y los junta y los prepara para la transformación de sus cuerpos, para el rapto de los escogidos. Esa es la realidad bíblica a la cual usted y yo hacemos bien en enfrentarnos. Tenemos que enfrentar la realidad
de la Escritura, la realidad escritural, y dejarnos de imaginaciones, de ilusiones sin fundamento, en donde único el ser humano puede tener una verdadera esperanza y la fe bien fundada es en la Escritura, en lo que la Escritura dice para nuestro tiempo. Ninguna persona tendrá fundamento para esperar la transformación de su cuerpo y la resurrección de los muertos fuera de lo que la Escritura ha prometido para este tiempo final. Y tenemos que enfrentar esa realidad. Al enfrentarla y ver el cumplimiento de estas promesas de la Escritura para este tiempo final, solamente podremos decir una cosa: esto era lo que yo estaba esperando, la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el occidente, resplandeciendo con sus ángeles y llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, para luego recibir la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Esa es la realidad de la Escritura a la cual tenemos que enfrentarnos. Estamos en el fin del tiempo, en el fin del siglo, en el fin del mundo. Y Él dijo que en el fin del mundo el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles y se llevaría a cabo la siega, la cosecha. La señal del fin del mundo es la cosecha siendo llevada a cabo por el ministerio de los ángeles mensajeros del Señor, del ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos para la transformación de sus cuerpos, luego que ya la gran voz de trompeta, el mensaje ha sido dado y todos los escogidos lo han recibido y han sido llamados, juntados y preparados para su transformación y para la resurrección de los muertos. Esa es la realidad de la Escritura. Estemos enfrentando la realidad de la Escritura. Esa es la realidad divina. No estemos esperando otra cosa fuera de lo que la Escritura ha prometido para este tiempo final, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y aquí están grabados los secretos de Dios revelados a sus siervos los profetas, los secretos, los misterios del reino de Dios que Él llevará a cabo en este tiempo final, están registrados en la Escritura, y Él estará obrando de acuerdo a la Escritura. Esa será la obra de Dios para este tiempo final. Y para que lo entendamos bien, para que entendamos su obra, para que comprendamos el cumplimiento de sus promesas
para el tiempo final. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último de los profetas, el Benjamín de los profetas, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con el doble ministerio de los dos olivos, apareciendo en la tierra, llamando con el mensaje final de gran voz de trompeta a todos los escogidos y dándole testimonio de estas cosas, dándole testimonio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dándole testimonio de la gran cosecha del trigo y de la cizaña, dándole testimonio de lo que la Escritura dice para este tiempo final, conforme a ese programa divino. Para eso Él envía su ángel mensajero. Bien claro lo dijo el Señor Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él viene con un mensaje, con un testimonio para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todos los idiomas. Ese mensaje, ese testimonio, será el mensaje de testimonio de lo que la Escritura dice para este tiempo final, para que así los entendidos puedan entender, para que así los escogidos puedan ver a Dios obrando, cumpliendo lo que Él prometió, y todos puedan recibir los grandes beneficios del cielo, puedan recibir las grandes bendiciones de Dios para este tiempo final. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Los que son de Dios en el tiempo final, en este tiempo final estarán escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios, a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y entonces entenderán todo lo que la Escritura ha prometido para este tiempo final, y todos estaremos enfrentando la realidad de la Escritura, la realidad que realmente se necesita enfrentar. Estamos conscientes de las promesas divinas y estamos enfrentando la realidad de la Escritura, la realidad bíblica. Estamos enfrentando lo que dice la Escritura y queremos enfrentar esa realidad con todo nuestro corazón, de todo corazón, y darle gracias a Dios por vivir en el fin del siglo, en el fin del tiempo, y vivir en el occidente, en la tierra de América, en donde Él ha prometido cumplir su segunda venida como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Esta es la realidad bíblica, la realidad de la Escritura que todos tenemos que enfrentar. Estamos enfrentando la realidad de la Escritura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Estas son mis palabras de saludo a cada uno de ustedes. Pasen todos muy buenas noches y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por vuestra amable atención. Con ustedes,
dejo con ustedes a la persona encargada de esta ocasión.